gustan, comenzamos con la clase de que nos toca precisamente hoy, que es, bueno, en el temario es la 2.6, que es selección y organización de estrategias. A mí me pareció interesante la lectura, habla no precisamente de las estrategias en sí, es decir, no me trae una lista de estrategias que hacer, pero sí me trae esta idea de, pues de que efectivamente las estrategias que nosotros ocupemos son válidas en este sentido de que alcancemos precisamente eh, el fin último de la educación, ¿no? Que es el conocimiento significativo. Y en ese sentido, la lectura es organización y selección de estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé si alguien quiera comenzar o comienzo yo y cada que tengan alguna participación, pues lo puedan hacer. O les puedo pedir a una de ustedes que me comparta precisamente su participación y ya desde ahí vamos trabajando. ¿Por cuál votan? ¿Por la uno, por la 2 o por la 3? ¿No? Como sea, empezamos. Bueno. Eh, ok. ¿Les parece si yo empiezo y ya vamos ahí, ya les voy preguntando conforme ustedes vayan, eh, bueno, vayamos avanzando, ustedes puedan ir participando, ¿sale? Bueno, las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje no son otra cosa que este manejo o esta pericia que nosotros como sujetos hacemos de nuestra propia actividad, ¿no? Del aprendizaje o para lograr el aprendizaje, ¿no es cierto? Es decir, hacemos estrategias en el sentido de que yo quiero aprender, por ejemplo, las tablas de multiplicar. ¿Cuáles son las estrategias que usamos? O que se usaban anteriormente de manera tradicional, ¿no? La repetición es una estrategia, es decir, repetíamos 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, es decir, hacíamos esta repetición, ¿no? Y era una repetición o una estrategia que nos permitía aprender de manera memorística las tablas, ¿no? Que no es la más correcta, pero que es una forma conductual de ir aprendiendo. Y en ese sentido, las estrategias de aprendizaje van a ser todas aquellas que nosotros como sujetos utilicemos precisamente para alcanzar un aprendizaje significativo o para alcanzar un nuevo aprendizaje. Y alcanzar un nuevo aprendizaje gracias a estas estrategias que utilicemos siempre, indudablemente, implica un cambio. Siempre va a haber un cambio, siempre va a haber una transformación. Es decir, el sujeto que comienza a aprender buscando una estrategia de aprendizaje, cuando logra ese aprendizaje final, no es el mismo que el sujeto que llega a este otro punto. Es decir, el sujeto es diferente. Ejemplo, nosotras, ¿no? Cuando comenzamos a estar eh, dentro de la licenciatura en pedagogía, ¿no? Teníamos o traíamos estrategias de aprendizaje diferentes. Y no somos el mismo sujeto hace un año y medio, hace 2 años, ¿no? Que ahora que estamos en séptimo cuatrimestre. Es decir, somos sujetos diferentes. Nuestras estrategias de aprendizaje han cambiado, han evolucionado. Tanto es así que ahora yo dentro de mi estrategia de aprendizaje
no me quedo solamente con lo que viene en la lectura, sino que leo la lectura y además investigo para reforzar eso que leí en la lectura, ¿no? Y en este sentido, yo como sujeto soy diferente a mi sujeto anterior. Entonces, las estrategias de aprendizaje son precisamente una mayor pericia, una mayor forma, una mayor manera, una mejor manera de alcanzar el aprendizaje, ¿no? ¿De parte de quién? Del sujeto que logra aprender algo nuevo. Y en ese sentido, ese sujeto que logra aprender algo nuevo es precisamente un nuevo sujeto al lograr el aprendizaje. Y con ese logro del aprendizaje, obviamente hubo un cambio. Obviamente hubo una transformación. Entonces, en ese sentido, las estrategias de aprendizaje. Desde Gagné decía que las estrategias cognoscitivas o de conocer o de aprendizaje son las capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia atención, es decir, aprendizaje, recordación y pensamiento. Nosotras tenemos ciertas maneras de lograr aprender. Por ejemplo, las que somos mamás, ¿cómo estamos aprendiendo con nuestros hijos? Tenemos ciertas estrategias de aprendizaje, ¿no es cierto? Para saber en qué momento nuestros hijos, nuestras hijas quieren algo, o si les gusta más pintar, cómo puedo trabajar en ese sentido, o si les gusta más jugar, cuál es la estrategia que puedo trabajar para que ellas o ellos aprendan, ¿no? O otro ejemplo, nosotros mismos, nosotras mismas, ¿cómo es que aprendemos con respecto a un nuevo trabajo o con respecto a una nueva materia? ¿Qué es lo que hacemos para aprender? Por ejemplo, hablando de la exposición, ¿cuáles fueron las estrategias que se usaron? Por ejemplo, compañera Bere, ¿qué estrategias ha usado usted para imaginarse el momento de la exposición y qué estrategias va a usar en ese sentido de la exposición? ¿Me podría comentar? Pues partiendo siempre desde el conocimiento que ya tenemos a lo largo de los años de cómo son las exposiciones. Ok. En primer lugar, pues se tendría que tomar un tema que piden, Ujú. pero que sea de interés. Ok. No, no siempre como lo mismo, sino tomar un tema que sea de interés, que llame la atención del público que va a observarte. Ujú. También, pues, la vestimenta debe ser formal, Ok. porque pues va a ser una exposición de la tesis y como para ir ensayando, igual si en algún momento pues nos toca hacer tesis y presentarla ya pues en serio, ya Ujú. a los a las personas que califican, Ok. pues ya sería como un ensayo de pues ir formales, de que el tema no aburra o nuestra explicación no aburra, Ok. el, el buscar la manera de que la información quede clara y, y estudiar bien el tema para que si hay preguntas, pues podamos tener la certeza de responderlas pues bien, o al menos dejar claras nuestras ideas Ok. y buscar una retroalimentación. Ok. Muchas gracias, Bere. ¿No? Muchas gracias. Bueno, podríamos decir, bueno, ¿cuál es, qué importancia tiene la vestimenta, ¿no? Sin embargo, ya pone en claro todas esas estrategias y ahora una de sus estrategias es precisamente que este
esta exposición, ¿no? Esta exposición es precisamente un ensayo, ¿no? Yo no lo estoy viendo como una exposición, sino estoy ensayando para lo que realmente a mí me interesa hacer, que en este sentido sería presentarlo, dice su compañera Bere, ante las personas que ya van a calificar en serio, que en este caso serían los sinodales, ¿no? Y que quizás de esos sinodales, de esos 5 sinodales que van a estar en nuestra tesis, posiblemente a 2 los conozcamos y a los demás no los conozcamos, es decir, a 3 no les conozcamos. En ese sentido son parte de nuestras estrategias. Otra estrategia que mencionó, estudiar bien el tema, ¿no? Es decir, yo sé de lo que estoy hablando porque es lo que estoy investigando, yo sé que estoy combinando cierta información de una materia y cierta información de otra materia, pero con respecto a un tema en específico. Y bueno, yo soy la que me voy a posicionar ahí y si me preguntan, yo lo sabré contestar porque precisamente ya lo he estudiado bien, ya lo he investigado bien y entonces sé de lo que voy a hablar, ¿no? Es parte de la estrategia, son partes de la estrategia. Es decir, son precisamente esas capacidades que yo tengo como sujeto, eh, sí, como sujeto del conocimiento, ¿no? Que me permite estar segura o seguro en todo caso del conocimiento que yo voy a exponer, ¿no? En ese sentido, partes de sus estrategias serían esas. Y entonces son las que está poniendo en práctica, ¿no? Es decir, son estas estrategias que de alguna manera le han funcionado, ¿no? Le han funcionado. Es decir, la formalidad, la seriedad, eh, la, la autoridad en su tema, ¿no? Es decir, la seguridad con la que va a decir su tema, es decir, son partes de las estrategias que está usando su compañera. Bueno, vamos a preguntar a alguien más. Compañera Joana, ¿usted qué estrategias usa o va a usar? ¿No? En este caso cambiamos un poquito la pregunta. ¿Qué estrategias ha usado usted para posicionarse del conocimiento y del pensamiento que ahora tiene con respecto a este proceso educativo dentro pues de la universidad, ¿no? De IEDEP? ¿Cuáles son las estrategias que ha usado? Creo que principalmente, por ejemplo, para mejorar la parte como expositora Uh -huh. o cuando estás transmitiendo la información a otros, es que, bueno, es como, normalmente cuando aprendo algo nuevo siempre lo comparto, e incluso ese dato está sustentado o refutado por la psicología de que se queda más permanente el conocimiento para ti, es decir, que aprendemos más cuando lo compartimos, entonces siento que compartirlo me ha ayudado y también a veces porque la verdad no leo mucho en mi universidad, pero me gusta mucho escuchar audios y audiolibros y soy de las personas que escuchan una conferencia de media hora, 20 minutos, pero trata de quedarse con la idea como clara, no necesariamente me grabo como todo, entonces sería como ocupar la estrategia de poder organizar la información que es relevante y importante y poder principalmente enriquecerte como lo decía mi compañera, de la información que tú vas a brindar. Ir más allá de lo que te están proporcionando, sino que tienes que buscar de diferentes fuentes para poder llegar a tener un argumento que sea más de lo que normalmente conocemos. Entonces sería eso, por ejemplo, para la vacuna, fue también una de investigación y normalmente lo que todos conocemos es lo que se ha visto y sin en cambio no se ha tocado el punto desde, por ejemplo, el por qué están en contra, por qué
hay otros países que están pues, totalmente no a favor de la vacuna. Entonces, es, por ejemplo, eso, que vayas más de diferentes perspectivas y no solamente una fuente, ni tampoco a lo que está como tal establecido. Sería, como dicen, investigar más y pues sería eso, principalmente para que pudieras tener los argumentos y la información necesaria para poder compartirlo y pues dentro de la vestidura, bueno, pues yo sí siento que como tal la vestimenta ya va a ser cuando sea algo formal, pero también como dice mi compañero es algo que le va a brindar pues algo más de formalidad a tu trabajo. Pues sería en otro sentido pues sabemos todos que el material de apoyo es importante Ujú. y pues que no leamos la información, sino que vayamos a explicar y argumentar por qué y qué estamos haciendo y en qué hemos trabajado. Entonces sería principalmente, bueno, dentro de la exposición de tesis, siento que lo importante es eso y como secundario sería tanto el material que lleves como puede ser una lámina o unas diapositivas que quieras porque es tu apoyo, eso es independiente de ti y de tu forma de conectar tus ideas. Y ya de ahí con lo que es la ropa, pues es como en segundo plan, pero pues claro que le da más formalidad. Entonces, pues creo que para una exposición pues sería principalmente pues eso. Ok, ok. Fíjense cómo, bueno, no sé si lograron escuchar todo lo que la compañera decía, porque el audio iba y venía, pero pues precisamente sus estrategias de aprendizaje no son la lectura, ¿no? Ella dice, bueno, yo la verdad no leo demasiado, tal vez no le da el tiempo, no está acostumbrada a leer, lo que sea, ¿no? Sin embargo, si algunos de nosotros tomamos muchos estas estrategias de lectura, de leer demasiado, no significa que otra persona no se apropie del conocimiento por precisamente la estrategia que su compañera utiliza, ¿no? Que es precisamente escuchar audios, que es precisamente ver conferencias de media hora. Ella dice, puedo ver una conferencia o escuchar un audio de media hora, pero no solamente escucharlo, sino más bien que algo de ello se me quede, es decir, que algo de lo que me ha resonado yo lo puedo trabajar y entonces se vuelve un conocimiento. En ese sentido, su estrategia es diferente, ¿no? Una estrategia en la cual también hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Y que le ha funcionado. Eso implica entonces que precisamente son los sujetos que aprenden, que recurren a sus propias estrategias cognitivas, ¿no? Para lograr precisamente ese desarrollo cognitivo, es decir, de conocimiento de acuerdo a esas estrategias, que finalmente se vuelven estrategias metacognitivas. Es decir, que además de lo que su compañera Joana escucha, además de escucharlo, no solamente lo graba, ¿no? No solamente lo graba en su cerebro, sino además lo reflexiona, ¿no? Está haciendo un proceso metacognitivo. No solamente se queda con ello, sino además lo reflexiona, lo compara con su contexto y entonces puede tener un conocimiento que se aplique a su contexto, ¿no? Y bueno, ¿por qué no lee su compañera? Bueno, a lo mejor lo que pasa es que para ella es mucho más fácil estar trabajando, ¿no? Estar haciendo una actividad física y estar escuchando el audio. Porque muchos de nosotros es lo que nos pasa. Miren, yo creo que me pasa mucho lo que le pasa a su compañera Joana en el sentido de aprender algo nuevo. Por ejemplo, con la lengua, ¿no? Un idioma diferente. Yo no puedo estar sentado haciendo algo del idioma, leyendo el idioma, porque tengo que hacer otras actividades como por ejemplo preparar las clases. Bueno, pero sí en este proceso de ir a la escuela, ¿no? De ir a la escuela los días lunes y los días viernes, yo me llevo mis audífonos,
pongo en el teléfono precisamente esta repetición y entonces escucho los audios en el idioma en el que estoy aprendiendo. Y eso me ha ayudado, por ejemplo, para aprenderme los números, por ejemplo, para pedir cosas, por ejemplo, para hacer pequeñas construcciones, obviamente de un niño de 5 años, pero que me permiten entonces poder vincular después, ¿no? Es decir, necesitamos buscar estrategias para que nosotros podamos seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Y todas las estrategias son válidas. En ese sentido, lo importante es buscar las estrategias que nos permitan aprender. Porque también hay ocasiones en las que nosotros como sujetos somos incapaces de detectar si estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo, ¿no? Y en ese sentido nos atrasamos, ¿no es cierto? Es decir, nosotros como sujetos que aprenden, que buscan sus estrategias para seguir aprendiendo, estamos siempre buscando la autorregulación del aprendizaje, ¿no? Es decir, nosotros como sujetos estamos aprendiendo algo y en ese proceso de aprender buscamos una tarea o una construcción del significado de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y cuando nosotros detectamos esa parte y la podemos aplicar en la vida cotidiana, entonces nos damos cuenta de que existe un aprendizaje. Pero puede haber en algún momento la detección de nosotros mismos de algo que no hemos aprendido. Por ejemplo, me pongo de ejemplo nuevamente. Yo en este caso del idioma, ¿no? Obviamente se nos aplican exámenes. Y entonces en ese aspecto, aunque es por línea, claro que trato de ser lo más honesto conmigo mismo para saber hasta qué nivel tengo de aprendizaje del mismo. Y en ese sentido, esa también podría ser una estrategia para darme cuenta de manera más factible o fiable qué es en lo que yo estoy fallando. Por ejemplo, en mi primer evaluación, que se me olvidó cuando era el examen y llegué al examen sin recordar que era el examen y entonces llego tarde y el profesor me dice, bueno, empiecen su examen. Y yo digo, ¿cuál examen? A mí no me llegó nada. A ver, revisen, tuvieron que hablar a no sé dónde, me lo enviaron. Cuando voy a revisar mi correo, ya tenía el examen en 2 lados, es decir, sí me lo habían enviado, pero yo no lo había revisado por este exceso de trabajo que tengo, ¿no? Y entonces, pues bueno, abro el examen, ya había yo pasado un proceso de aprendizaje, ¿no? Y precisamente en el examen me di cuenta que me faltaba mucho vocabulario por manejar y me faltaba manejar los números que ya habíamos visto, ¿no? Y en ese aspecto yo pude ver dónde estaba la falla, ¿no? ¿Dónde está ese fracaso cognitivo, ese fracaso de aprendizaje y poder resolver el problema, ¿no? Y una manera de resolver el problema es esta parte que les digo de poder escuchar precisamente este idioma para poder practicar. En ese sentido, nosotros vamos detectando dónde vamos aprendiendo y cómo poder lograr precisamente un nuevo conocimiento, ¿no? Bien, señorita Abigail, ¿cómo detecta usted que tiene una falla en su conocimiento? En el mío. En el suyo, sí. Usted está aprendiendo. ¿Cómo detecta usted Ujú. que tiene una falla y que necesita ir a buscar la solución para esa falla? O una estrategia para esa falla, ¿no?
Bueno, lo detecto cuando, mm, pues digamos, me niego a hacer alguna cosa. Por ejemplo, no sé, con el tema de la tesis. Ok, Detecto que no, pues no estoy aprendiendo o a lo mejor no tenga el interés porque a lo mejor no lo hago, eh, no le pongo el suficiente eh, esfuerzo como para aprenderlo ujú, y lo que busco hacer es volverlo más, eh, ¿cómo se le llamaría? Eh, experimental, es decir, ok, que eso que estoy haciendo en la tesis lo haga desde, desde mi perspectiva, ya no siguiendo la estructura de, ok, digamos, de la tesis, sino desde lo que yo pienso, porque se me hace un poco más fácil hablar o expresar algunas cosas desde lo que yo pienso y no ujú, desde lo que es el concepto como tal. ujú, Entonces, siempre estoy como buscando relacionarlo con situaciones que me pasan a mí o a, pues a personas que conozco y así. Entonces, pues creo que sería eso mi estrategia como tal. ok. Ok, mira qué interesante. Claro que obviamente en el sentido estricto académico te traerá algunos problemas, pero es que mi tesis está precisamente escrita en el sentido en el que tú estás hablando, ¿no? Porque precisamente uno se agarra de la experiencia, ¿no? Es decir, no puedo hablar de la experiencia de los otros si a mí no me ha pasado. ¿Cómo voy a hablar de eso? ¿No es cierto? En ese sentido, creo que esto que haces, esta estrategia que realizas, es precisamente una de las estrategias que deberíamos de hacer todos, ¿no? Hablar desde lo que a mí me pasa, desde mi contexto. Claro, en algún momento, cuando yo deje de escribir, todo eso que dejo de escribir, bueno, todo eso que ya escribí, tiene que estar sustentado también de alguna manera por las ideas de los otros y de las otras. Pero ese ya es un proceso diferente que es un poco más fácil, ¿no? Es un poco más fácil debido a que quizás yo en el momento de escribir o de relatar lo que a mí me pasa con respecto a mi conocimiento y lo que a mí me funciona, quizás puse ahí ciertos nombres que me acordaba de los autores que más o menos piensan con respecto a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Ahora dices otra cosa, falta de interés. Ok, ya me doy cuenta que tengo esa falta de interés, pero también dices, pero yo lo transporto a algo más experiencial, trato de ponerlo, trato de aplicarlo conmigo y con los que están cerca o les ha pasado una situación similar. Es decir, esa estrategia de motivación también está ahí presente, ¿no? Intentas buscar la manera de que eso no se haga un tedio, sino más bien se haga una experiencia en la cual puedas, pues eso, relatarla desde ahí, desde donde estás, desde tu contexto. Lo cual también me parece una excelente estrategia, ¿no? Y bueno, tú misma te das cuenta dónde estás dejando de aprender y cómo estás buscando precisamente ese aprendizaje a alcanzar, ¿no? Ok, muchas gracias, Avi. Eh, bueno, es importante que nosotros como sujetos del conocimiento seamos capaces de distinguir entre las situaciones en las que sí aprendemos y las situaciones en las que no aprendemos, ¿no es cierto? Es decir, eh, por ejemplo, yo puedo decir es que yo no puedo aprender escuchando audios.
¿no? Es algo que yo no puedo aprender. Necesito ir a los libros, necesito ir a las fuentes, necesito rayar el libro, necesito trabajar, ¿no? Bueno, pero esa estrategia de aprendizaje de los audios o de las conferencias no es válida para mí porque no aprendo. Pero si yo voy o si yo busco una estrategia diferente, a lo mejor leyendo, rayando, subrayando, poniendo anotaciones, esa estrategia sí me funciona, ¿no? Entonces, yo hago una diferencia, ¿no? Con respecto a, o distingo con respecto a lo que me sirve para aprender, a lo que no me sirve para aprender. Um, uy, un segundito, denme un segundo. Ok, bueno, ahorita vemos eso. Bueno, eso es en nosotros. ¿Por qué nos estamos centrando en nosotros como sujetos del aprendizaje? Pues porque somos nosotros precisamente que necesitamos buscar y comprender las estrategias de los otros, de las otras personas que aprenden. Porque nosotros como docentes, como en este sentido de la práctica educativa, necesitamos o hacemos estrategias precisamente para que el aprendizaje se vuelva mucho más sencillos para nuestros discentes, pero recordando pues que los aprendizajes o las estrategias con respecto a nuestros discentes son diferentes para aprender, ¿no es cierto? Y en ese sentido debemos de compartir en ese proceso de lo que ellos pueden aprender y de lo que no están aprendiendo. Y qué estrategias buscar desde ellos y nosotros acompañarles precisamente para que busquen esa solución o esa situación que les permita sentir que están aprendiendo. Por ejemplo, ¿cómo se sienten ustedes al aprender algo? Es decir, no sabían algo. Por ejemplo, Joana no sabía algo y en ese proceso está trabajando, quizás moviendo las manos, pero está escuchando esa ponencia y en esa ponencia hay una palabra que le da luz para algo, ¿no? ¿Cómo nos sentimos en el momento que aprendemos algo? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cómo nos damos cuenta que hacemos estos vínculos y esta estrategia de escucha nos ha dado un conocimiento nuevo? Nos sentimos sorprendentemente bien, ¿no? Y estamos esperando el momento en el que podamos aplicar esos nuevos conocimientos. En ese sentido, ya me doy cuenta que estoy precisamente alcanzando un aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, leer, ¿no? Digamos que Joana tiene que leer o cualquiera de nosotros tiene que leer y lee el texto y no se le queda nada. Vuelve a leer el texto y se le queda una palabra y vuelve a leer el texto. Es decir, lee el texto 5 veces y no. Pero se encuentra a su compañera Bere o a su compañera Abby y la ven preocupada y le dicen, ¿qué te pasa? No, pues es que yo ya estoy aburridísima, estoy leyendo el libro, estoy leyendo el documento, pero la verdad es que no le entiendo. ¿Cómo? ¿No le entiendes? No, no, la verdad es que no. Y entonces Abby dice, bueno, ¿qué te parece si lo leemos juntas? ¿No? Yo lo leo y tú lo escuchas y vas anotando o vas escuchando cosas, ¿no? Una estrategia diferente de aprendizaje. Y entonces Abby lo lee, ¿no? Y quién sabe qué pasa, pero Joana, lo que no comprendió en 3, 4, 5 lecturas, lo comprende a la primera, porque ahora no lo escucha desde ella, lo escucha desde alguien más, ¿no? Lo escucha desde el otro, desde la otra, ¿no? Y en ese sentido también es una estrategia de aprendizaje, ¿no? Que estamos buscando.
De hecho, eso pasa mucho en los espacios educativos. Otra estrategia de aprendizaje es que alguno de nosotros no comprende algo, pero una de las compañeras ya lo comprendió y entonces te lo platica. Ni siquiera te lo explica. Ah, es que mira, esto significa que es esto, al menos yo así lo entendí. Mira, para acá, este es esto, etcétera. Y entonces tú dices, ah, qué fácil. ¿Por qué no lo explicó así el profesor? ¿No? Es decir, a veces necesitamos buscar estrategias diferentes que nos permitan precisamente trabajar nuestro aprendizaje, ¿no? Bueno, nos damos cuenta qué es lo que nos hace, qué es lo que nos hace seguir aprendiendo y qué es lo que no nos hace seguir aprendiendo. Y entonces, sí, dice por ahí, me parece que calle 13, si quieres resultados diferentes, pues debes de actuar diferente, ¿no? Pues, si quieres un resultado diferente y actúas de la misma manera, pues no va a suceder, ¿no? En ese sentido, las estrategias, si quieres un aprendizaje diferente y ya aplicaste esa estrategia, ya viste que no te funcionó, bueno, te das cuenta y cambias la estrategia. Quizás no aprendas del todo, pero aprendes de otra manera, desde otro punto de vista. ¿Sale? La otra es cuando ni siquiera nos damos cuenta que no aprendemos, ¿no? Y si no nos damos cuenta que no aprendemos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que nos vamos a quedar ahí, ¿no? Es decir, no vamos a buscar nuevas estrategias porque pensamos que lo que sabemos está bien, ¿no? Que lo que sabemos es lo correcto. Y bueno, yo no sé si han tenido en algún momento alguna conversación con alguna persona que defiende algo con todas sus ganas, aunque no tenga los argumentos necesarios para defender ese tema, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque él aprendió eso, de ese tema en algún momento y ya no se preocupó por seguir aprendiendo, es decir, lo dejó ahí y entonces ahí sí hay un problema, ¿no? Porque estos sujetos ya no son sujetos del aprendizaje, sino que no recurren ni siquiera a ninguna estrategia, ni invierten esfuerzo y piensan que buscar una manera diferente de hacer las cosas va a dar el mismo resultado. Es decir, no hay un, un interés por el aprendizaje, no hay algo nuevo. Ya lo sé todo, ya no hay nada más que puedo aprender, yo como lo hago está bien, los paradigmas, ¿no? Es decir, y ahí sí tenemos un problema, ¿no? De aprendizaje. Ahora, desde el otro punto de vista, desde Vygotsky, habla precisamente de la zona de desarrollo próximo, ¿no? Es decir, que el profesor o el propio estudiante busca estrategias que me van a llevar a una zona de conocimiento superior. Es precisamente esa zona de desarrollo próximo. Y esto puede pasar precisamente en este proceso de aprendizaje o en este proceso de generación de estrategias cuando yo estoy escuchando un audio o yo estoy leyendo alguna lectura, algún artículo y hay una frase, hay un comentario, hay algo que me lleva a descubrir algo nuevo. Es decir, yo ya estaba en mi zona de desarrollo próximo y lo único que sucedió es que esas pequeñas palabras, esa escucha que hice, esa lectura que hice, me llevó a obtener un nuevo conocimiento, ¿no? Es decir, Vygotsky lo dice de esta manera, el límite inferior es el nivel del problema logrado por el niño cuando trabaja de manera independiente. El límite superior es el nivel de responsabilidad adicional que el niño puede aceptar con la asistencia de un maestro capaz.
Es decir, pero es que yo lo entendí con un audio. Sí, pero alguien te apoyó. Tú ya habías desarrollado todo lo anterior. Eso era lo último que te faltaba para precisamente llegar a este desarrollo próximo. Es decir, a este nuevo conocimiento. Y en ese sentido, nosotros también nos pasa que ponemos ciertos peldaños, ponemos ciertas bases y sobre esas bases vamos construyendo nuevos conocimientos. Es decir, yo no podría construir nuevos conocimientos si no escucho conferencias y las comparto con, como dice su compañera Joana, es que cuando yo aprendo algo y está sustentado psicológicamente, yo lo comparto con los otros y entonces me queda más significativo, ¿no es cierto? Me queda mucho más el aprendizaje porque yo ya lo comprendí. Y eso nos sucede a nosotros los docentes, porque somos nosotros los que aprendemos mucho más cuando estamos compartiendo el conocimiento que cuando lo estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque ahora lo aplicas, lo practicas, lo compartes. Y en ese compartir, quizás en ese sentido, hay otros que también comparten y el conocimiento socializado se hace un nuevo y mejor conocimiento. No hay otra manera de hacer el conocimiento, ¿no? Bien, no sé si tengan alguna preguntita hasta aquí, si me he explicado bien. ¿Tienen algo que comentar? ¿No? ¿Todo bien? Ok, supongo que sí. Supongo que sí, ¿no? Que todo bien. Bueno, ¿cuáles son las estrategias de enseñanza-aprendizaje? Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son precisamente aquellas que tienen una interacción entre el maestro y el alumno. ¿Y por qué se llaman estrategias de enseñanza-aprendizaje? Pues porque precisamente no solamente el profesor enseña, sino también aprende. No solamente el alumno aprende, sino también enseña. Es decir, hay una relación bidireccional en este sentido de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. En este sentido educativo, todos podemos aprender. La lectura comenta, hay alumnos que caminan casi solos, es decir, no se necesita estar muy, digamos, al tanto sobre ellos, ¿no? Hay que irlos guiando, necesitan menos ayuda porque ellos van solos, investigan, buscan estrategias de aprendizaje, buscan maneras de aprender, unen estos nodos cognitivos para tener más reflexión, etcétera, etcétera. Pero hay otros que precisamente necesitan el apoyo del profesor. Es decir, hay algunos alumnos que no buscan estas estrategias, no saben qué estrategias trabajar, pero es ahí donde el profesor debe de buscar precisamente estas estrategias para que este trabajo se haga mucho más fácil. Es decir, en cierto sentido, forzar a los estudiantes para que vayan buscando estrategias de resolución de problemas, ¿no? En ese sentido, somos parte fundamental también de la construcción de estrategias. Pueden ser estrategias muy, digamos, viejas, tradicionales, como por ejemplo poner a dictar a un niño, ¿no? Ya no se usa el dictado, ¿sí? Deberíamos, digo, sí hay espacios donde se necesita dictar, pero lo que deberíamos hacer es precisamente compartir el conocimiento y que ellos puedan tomar las anotaciones que más quieran, buscar el debate, ¿no?
con cosas que quizás ellos les interesan, ¿no? Es decir, buscar el aprendizaje intencional, ¿no? Lograr que los alumnos, todos los alumnos participen, ¿no? En este aprendizaje, que se desarrollen todos en este sentido de obtener el aprendizaje. En ese sentido, me viene a la mente esta idea que tuvo esta maestra, por ejemplo, esta maestra de escritores de la libertad, donde tenían un grupo precisamente de varios compañeros y compañeras de diferentes razas y hace que se vinculen, ¿no es cierto? Pinta una línea, ¿no? Y les pregunta cosas que a ellos les interesa. ¿Cuál es el álbum de no sé quién? ¿Quién tiene la canción más nueva de no sé qué? Etcétera, 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 ¿no? Es decir, una estrategia para que el aprendizaje sea intencionado, para que se desarrolle en todos y para que participen todos, ¿no? En ese sentido, las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Pero no nos dice una estrategia en específico. No hay una estrategia aquí que nos mencione, se debe de hacer A, B, C, D. ¿Por qué? Pues precisamente porque esas estrategias nosotros las debemos de crear o proporcionar en el contexto en el que nos encontremos, ¿no? Es decir, veamos, pongamos un ejemplito y con esto vamos cerrando. Compañera Itzel, imagine que usted está en tercero o cuarto de primaria y dentro de su plan y programas necesita que los niños y las niñas de ese grupo, que son 25, se aprendan las tablas de multiplicar. ¿Cuál sería una de las estrategias que usted se imaginaría le funcionarían mejor para aplicarlas? Pues yo siempre me he guiado en el aprendizaje en base a juego, Ok. porque bueno, desde mi perspectiva son niños que realmente pues estamos buscando esa forma de que ellos les interese ese tema. Ok. Entonces podemos partir desde el juego, ¿no? Muy bien. Existen diferentes estrategias y juegos que son el de, no sé, un memorama. Ok. Yo implemento esa actividad en un memorama donde sabemos que la actividad es voltear las fichitas y el que sea igual, pues gana, ¿no? Buscar esos tipos de juego en el cual los niños, pues al aprender se diviertan y Ujú. sientan que al equivocarse no es un error. Bueno, no así tan bueno, que se pueden equivocar, pero no sentirse culpables o mal, ¿no? Ujú. Decir, bueno, no me la aprendí, no me la sé, pero con esa estrategia pues los vamos a guiar a que ellos pues aprendan, ¿no? De esa manera. E incluso también pues implementamos lo que es la inclusión de todos Ujú. y todos aprenden de la misma manera. Ah, o intentamos, porque pues no todos somos iguales el Ok. aprender, unos somos más lentos, otros no, pero intentamos que todos se incluyan en ese aspecto, ¿no? En ese ritmo que todos quieran, bueno, que todos puedan aprender pues las tablas. Ok. Muchas gracias, Itzel. Justamente pensaba yo algo así en el juego. Yo me imaginaba, por ejemplo, este juego del avión, ¿no? En vez de aventar la moneda o el papel o lo que se tenga, como preguntarles, a ver, 2 por 2, ¿cuánto es? Son 4. Entonces tú debes ir al 4, ¿no? Entonces brinca hasta el 4. Y el siguiente,
2 por 3 son 6. Ah, entonces ve y brinca hasta el 6. Es decir, como también buscar este juego en este sentido precisamente de que los niños les gusta jugar, ¿no? Y entonces no sería una carga cognitiva, es decir, híjoles, me tengo que aprender esto. Como cuando a nosotros nos pasaba de alguna manera que teníamos que leer una lectura de 10 páginas y decíamos, ay no, son 10 páginas, ¿cuándo voy a terminar de leer esto? ¿No? O cuando empezábamos a leer un libro y leíamos y íbamos en la página 2 y nos íbamos a la última página para ver cuántas nos faltaban, ¿no? Es decir, las estrategias del juego son muy importantes. Creo que esa que tú implementarías también me parece una buena estrategia porque precisamente tiene que ver con la motivación, tiene que ver con el aprendizaje, pero tiene que ver también con el interés, ¿no? Y donde se valore el clima, perdón, y el aprendizaje autorregulado. Es decir, un aprendizaje que yo voy a obtener yo mismo, yo misma. No estoy siendo obligado a aprender, ¿no? Sino estoy precisamente aprendiendo, pero desde lo que yo deseo aprender, buscando nuevas formas de aprendizaje. Es decir, en este sentido se favorece el ejercicio cognoscitivo autónomo. Nosotros mismos, nosotras mismas aprendemos porque se nos hace divertido. Es decir, ¿cuándo aprendemos mejor? ¿Cuando nos divertimos o cuando nos obligan a hacer las cosas? Por ejemplo, imaginemos, señorita Joana, usted escribió en el pizarrón, ¿verdad? Muy bien, pues entonces eso que escribió en el pizarrón me lo va a poner 100 veces para que ya no lo vuelva a hacer. ¿Qué piensa usted, señorita Joana, con respecto a esa estrategia? No, pues lo ves como algo pesado y que no quieres hacerlo y lo haces incluso, bueno, al menos yo, más grande de lo que es y te reúnes. O lo haces con pereza y con obligación. Ok, no hay motivación ahí, ¿verdad? Es decir, lo haces con pereza porque alguien que tiene más autoridad te dijo que lo hicieras, ¿no? Pero que en realidad a ti no te da ningún beneficio, ¿no? No hay ese beneficio. Es más, finalmente sientes que la escuela es aburrida, ¿no? Porque te hacen repetir cosas que tú no tienes interés en repetir, ¿no? Adelante, compañera Veré. Pues como siempre lo hemos dicho, ver las necesidades de los alumnos y basarnos también de pues lo que les gusta a ellos. Ok. Por ejemplo, en el salón de mi hermano, en segundo me parece, tenía una maestra, la maestra se dio Muy, ven a cuenta ver al de Gael. que algunos de los alumnos eran muy inquietos, muy, pues tal vez igual los padres no ponían el mismo interés de cumplir con las actividades, con las tareas. Y no sé, siento que la maestra dijo, pues voy a buscar una estrategia donde los alumnos sientan este interés. Entonces, recuerdo que puso una lámina así grande pegada en la pared donde estaba dibujada una carretera. Entonces había carritos y cada carrito tenía el nombre del niño. Entonces la maestra dijo que los carritos eran ellos. Entonces el carrito iba a avanzar cuando el niño trajera la tarea, cuando el niño cumpliera, cuando el niño obedeciera. Entonces ahí se vio cómo los niños hacían todo lo posible para entregar las actividades y que no se quedaran atrás para ganar y llegar a la meta.
fue una forma tal vez como un tanto de competencia, pero logró hacer que los niños se interesaran por el aprendizaje, por lograr estar más o menos al ritmo de los otros niños que iban un poquito más avanzados. Ok, ok, fíjate qué interesante esta anécdota que cuentas. Digo, quizás es algo tradicional, quizás es algo no tan pedagógico, quizás es algo de competencia, como tú dices, pero que los niños no saben de competencia, los niños saben de querer llegar al lugar donde quieren llegar, ¿no? Y es una forma interesante de proponer que los niños se interesen por entregar su tarea. Bueno, ¿y de qué sirve entregar su tarea? De alguna manera, al hacer su trabajo, están en contacto con el repaso de lo que se dio en la clase, porque para eso sirve la tarea, ¿no es cierto? Para repasar lo que se vio en la clase. Y bueno, se me hace muy interesante, es una experiencia pues muy buena, ¿no? Que se podría aplicar inclusive en otros espacios, ¿no? Muchas gracias, Bere, por participar en ese sentido, con esa experiencia. Y no es en el otro sentido que dice Joana, ¿no? No es pereza, ay, qué pereza hacer la tarea, ¿no? Sino se sienten motivados porque su carrito ven cómo va avanzando. Es decir, pasó de lo subjetivo, de la subjetividad de algo imaginario, de algo que no es tangible, palpable, a lo objetivo, a lo tangible, a lo palpable. Y logró que los niños, en ese sentido, pudieran entonces identificarse con el carrito, ¿no? Es algo interesante. Es algo interesante. Muchas gracias, Bere, por por esas experiencias que no te han pasado a ti, pero que las has recuperado y que te pueden servir en algún momento, ¿no? Como para relatar y no sé, a lo mejor hablar de estrategias y de formas de cómo los profesores se las ingenian o no las ingeniamos para que nuestros alumnos de verdad alcancen los aprendizajes esperados, ¿no? Pues precisamente que, eh, que necesitamos que obtengan, ¿no? Y que en ese sentido muchos de nosotros buscamos estrategias de aprendizaje para ellos, ¿no? Aunque sean un poco locas, un poco extravagantes, un poco no pareciera, pues eso, ¿no? Locas, ¿no? De que implementamos y que los muchachos las captan, ¿no? Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra experiencia, ¿no? Si alguien tenga alguna otra vivencia con respecto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje que nosotros tenemos o las estrategias de aprendizaje, estas estrategias cognitivas que nosotros manejamos en este proceso de nuestro aprendizaje. Recordemos que el aprendizaje debe ser un autoaprendizaje. Claro, pero no quiere decir que los docentes estén exentos de no hacer estrategias, sino que ellos son los que deberían también de proponer ciertas estrategias y como bien lo decía su compañera Bere, estar atentos a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Y entonces en ese sentido, amoldar la estrategia de aprendizaje nuestra que nosotros propusimos a las estrategias de aprendizaje que los propios niños o niñas se formulan, ¿no? Se proponen o generan. Bien, no sé si alguien tenga algo que comentar con respecto a la lectura, una conclusión, algo, ¿no? Una experiencia que puede ser no de ustedes, sino de alguien más.
Adelante, Abby. Pues creo que es eh, un tema importante, eh, lo de las estrategias. Por Ujú. ejemplo, en la secundaria, la, me atrevo a decir que la única maestra que nos puso, digamos, un poco más de ¿cómo se le llamaría? De atención, mm, Estuvo más o la presente, única que nos digamos. compartía, Ajá. ajá, Ok. la que más nos compartía cosas, fue en el primer año de secundaria, y ella siempre o desde un inicio se dio cuenta que a nosotros nos llamaba la atención, o se nos facilitaba hacer como eh, carteles, Ok. o más bien se nos facilitaba el dibujo. Entonces lo que ella hacía era que, por ejemplo, nos daba la materia de ciencias naturales, o Ujú. creo que sí eran ciencias naturales, y lo que ella hacía era que, durante la clase, digamos que, no sé, venía la estructura del cuerpo, ¿no? Y ya entonces nos decía, bueno, traje cartulina, traje plumones, Ah, ok. y ustedes me van a leer la página tal, y con dibujos me van a expresar qué fue lo que les llamó la atención de este tema, Ujú. en este caso era del cuerpo, de las partes del cuerpo, Ujú. qué fue lo que se les hizo más interesante del cuerpo, cuál es la función de esa parte que a ustedes les llamó la atención. Ujú. Entonces nosotros ya nos poníamos a dibujar y todo eso. Y al final del día, pues obteníamos un aprendizaje significativo porque lo hacíamos de una forma en la que a nosotros nos interesaba. Entonces, eh, pues considero que es importante estar, pues sí, ideando alguna cosa para, pues para crear ese aprendizaje y ese conocimiento en los alumnos. Ok. Muchas gracias, Abby. Sí, además ella ponía las cosas, ¿no? Dices, es que ella traía los plumones, las cartulinas, y bueno, una parte la decía ella, como esta parte de introducirlos, la otra parte la hacían ustedes, pero además la tercera parte la hacían también ustedes en este sentido de no solamente de leer, sino de aplicarlo de manera práctica, ¿no? Y en ese sentido es otra estrategia que pues seguramente la compañera aprendió en este sentido de poder buscar que sus conocimientos sean significativos, ¿no? Eh, bueno, también es una gran experiencia esa. Seguramente podrías usarla en algún otro momento. Bien, muchas gracias, Avi. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, seguramente la compañera Itzel tendrá muchas historias con respecto a su educación en el bachillerato, ¿no? Porque también se implementaban seguramente muchas estrategias. eh, pero bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo y si no, vamos a ir cerrando. No sé si alguien más quiera comentar alguna otra cosita, ¿no? Bueno, creo que nos queda más o menos claro qué cosas son las estrategias y cómo deberíamos de aplicarlas. Vamos a dejar el siguiente trabajo que sería para el lunes, pero no sé si este lunes vamos a trabajarlo. Em, Permítanme, lo estoy anotando. Entonces, el siguiente tema es precisamente criterios de evaluación. ¿Sale?
El siguiente tema es el 2.7, que son criterios de evaluación, que sería la sesión 8. ¿Sale? Sesión 8, criterios de evaluación. Y la lecturita es precisamente, denme un segundo. Uy. Los criterios de evaluación del aprendizaje en la educación superior también son 9 hojitas. Justo ahora se los envío. Para que ustedes ya la tengan, ¿no? Y vamos a hablar entonces de esa en la siguiente clase. ¿Les parece? Y dejaríamos, Sí, está bien. muchas gracias, Abby, y dejaríamos dejaríamos aquí esta clase, ¿no? Espero que nos hayamos llevado algo de la misma. Y adelante, compañera Itzel. Bueno, en cuestión de mañana, entonces